Somos Iglesia. La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, llamado a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. En los vibrantes y vertiginosos tiempos de cambio que vivimos, los bautizados somos los testigos de la vida nueva, de justicia, de unidad y de paz que Cristo nos propone, por la fuerza de la fe luminosa, la esperanza inquebrantable y la caridad ardiente. La Iglesia Católica, cuerpo vivo de Cristo, nos señala la única opción por la verdad y nos presenta el ideal existencial más alto: Jesucristo, modelo de verdadera humanidad y camino seguro de salvación y de vida eterna. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del mal no triunfará sobre ella. Somos Iglesia. Un ícono de una virgen descartada llega al Vaticano para cerrar las heridas. Francisco reza en silencio ante la Virgen de Chiquinquirá. Recibir la primera comunión en mitad de los bombardeos. La odisea de los niños libaneses. León XIV elige a la primera mujer laica como prefecta para dirigir la comunicación vaticana. El posible primer santo Gen Z. Tener un hijo santo te pide una responsabilidad. Un cálido saludo para todos ustedes. Aquí estamos como todos los miércoles, muy contentos de recibirlos y compartirles las noticias más importantes en torno a la Iglesia Católica. Padre Carlos, ¿cómo está usted hoy? Miriam, una alegría estar aquí en este set de Somos Iglesia, donde nos sentimos de verdad pertenecientes al pueblo de Dios, el cuerpo vivo y místico de Cristo, que está llamado a ser sal de la tierra, luz del mundo, y avanzando ya en este segundo semestre de 2026, que se lo fue muy rápido, y en la víspera de la fiesta patronal de Colombia, la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, cuya fiesta tendremos precisamente este 9 de julio. Así es, Padre Carlos. Tenemos varias fiestas marianas, como 2 fiestas marianas por lo pronto en este mes de julio, ¿no? En julio tenemos la Chinca, le decimos cariñosamente la Chinca a la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, y tenemos la fiesta nada menos que de la Virgen del Carmen, con numerosos patronazgos entre los comerciantes, los navegantes, las fuerzas militares, países como Chile y Bolivia. Numerosas asociaciones están encomendadas a Nuestra Señora del Carmen. Padre Carlos, la festividad de Nuestra Señora de Chiquinquirá no era un día de fiesta y se ha convertido ya en un día para todos nosotros, ¿no? Recientemente el gobierno saliente la acaba de declarar como un día festivo, un día de asueto, de descanso, pero ya está demandado ante la Corte, ante las altas cortes de nuestro país, de manera que es muy probable, por ser ya una constitución laica, la de 1991, que no autoricen un día feriado nacional con una motivación religiosa. Creo muy probable que puedan tumbar esa fiesta que este año con seguridad va a regir y que había declarado el gobierno saliente. Pues bueno, eso sería una tristeza para muchas personas que ya contaban con un día más de asueto, de descanso, como se dice. Padre Carlos, hay muchas fiestas marianas, ¿usted sabe cuántas? Todo el calendario litúrgico está lleno de fiestas marianas, desde que empezamos el año. 1 de enero María Madre de Dios, 11 de febrero Nuestra Señora de Lourdes, 25 de marzo la Anunciación del Señor a María, en abril honramos a la Virgen Dolorosa, en mayo 13 a Fátima, y mayo 24 la Virgen María Auxiliadora, el 31 la Visitación de María a su prima Santa Isabel, 31 de mayo, el 27 de junio Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, 9 y 16 de julio la Chiquinquirá,
y la Virgen del Carmen. En agosto la Asunción, el 15 de agosto, el 8 de septiembre el nacimiento de María o la fiesta de la Niña María, el 15 de octubre la Virgen de los Dolores, el 27 de noviembre la Virgen de la Medalla Milagrosa, el 8 de diciembre la Inmaculada Concepción, el 25 de diciembre María en su nacimiento, que no es solamente el nacimiento del niño, sino también el parto de la Santísima Virgen María, el 12 de diciembre la Guadalupana. Tenemos muchas fiestas, la Virgen del Pilar un 12 de octubre, muchas fiestas marianas, y esto habla de un pueblo católico que reconoce, ama y venera a la Virgen como la gran intercesora ante su Hijo. Así es, Padre Carlos. Y bueno, y muy importante rendirle culto a la patrona de Colombia, Nuestra Señora de Chiquinquirá. Así es una historia que data del siglo XVI, 1560, cuando se manda a hacer un grupo de señoras, piden a un encomendero que se pinte un cuadro de la Virgen del Rosario a don Antonio de Santana. Él lo encomienda a Alonso de Narváez y lo pinta, pero con el paso del tiempo, una capilla con goteras, una capilla de paja, se decolora y viene la renovación milagrosa de la imagen un 26 de diciembre del año 1586. Este año se cumplen 440 años de la renovación milagrosa del cuadro de la Virgen de Chiquinquirá, cuando ese día una indígena, Isabel, y su niño pasan y viene un resplandor en la capilla donde una española, María Ramos, había colocado la imagen ya descolorida y había pedido que se restaurara, había orado para su restauración. Eso es a grosso modo lo que es la historia maravillosa de la Virgen Patrona de Colombia, que ha acompañado nuestra patria por 440 años. Bueno, tenemos una nota de cuando un ícono de la Virgen de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá llegó al Vaticano. Los jardines vaticanos son un remanso de paz en una Roma ruidosa y turística. En sus profundidades, frente a la casa de Benedicto XVI, el Bastione di Maestro alberga una Virgen recién llegada de Colombia para cerrar las heridas del mundo, Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Su entronización fue todo un evento que contó con la presencia de fieles de Colombia, de donde es patrona, miembros de su guardia presidencial y sacerdotes y religiosos de Ecuador, Venezuela, Perú y Bolivia. En estos países despierta una gran devoción porque fue un símbolo de unidad durante su independencia de España. Éramos criollos, negros e indios, despreciados, que también podíamos recuperar nuestra libertad y nuestro brillo con la independencia. Con los años extraviamos nuestra patria común de Bolívar, pero no a la matria que aún nos une. La Virgen de Chiquinquirá es la madre de los Andes unidos. A mí me parece que es un signo también de la unidad de la Iglesia y de la universalidad de la Iglesia. Aquí todos tienen su casa. Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá es una imagen de la Virgen que un caballero español encargó a un pintor en 1560 para poder rezar en su casa del Nuevo Mundo. Este lienzo fue abandonado, pero según la devoción popular, un relámpago le devolvió milagrosamente sus colores en 1586. Ahora los jardines vaticanos acogen un mosaico de esta advocación mariana formado por 70.000 teselas rojas, azules y amarillas. Son los mismos colores de la bandera de Colombia. Ella está como mujer y como madre aquí presente para darnos también la libertad de estos tiempos, la de la fuerza para reparar las heridas y las cicatrices que llevamos. Nuestra Chinita es también la madre de los descartados, de quienes padecen el dolor de sentirse excluidos. Hoy será visitada por miles de colombianos para implorarle renueve el tejido social de su patria, de la misma manera que renovó los tejidos rotos de su milagroso lienzo. Durante la ceremonia, muchos se enteraron de que aquella misma mañana un ladrón había robado las joyas, el cetro y la corona de la imagen original de la Virgen en su santuario de Colombia. Pero respiraron aliviados cuando les dijeron que el delincuente fue detenido y los objetos fueron devueltos. Si no fuera por Diego y los dominicos, esta obra no fuera realidad. Y quiero agradecerle a
todos los colombianos por la labor que han hecho los dominicos de custodiar tantos siglos a la Virgen de Chiquinquirá. Ahora esas mismas alhajas se quedan ahí en Chiquinquirá para bien de quienes tenemos fe y a los devotos de la Virgen de Chiquinquirá, y no vamos a permitir que vuelvan a ocurrir los hechos como los que ocurrieron hoy. O sea que el que visite los jardines del Vaticano se va a encontrar con un pedacito de Boyacá al ver allá este icono de la Virgen de la Chinita, ¿no? Padre Carlos, hay muchas curiosidades en torno a este cuadro. Primero se autorrenovó, ¿verdad? Recobró los colores, pero también fue remendado. Cuéntenos usted sobre esto. A ver, lo primero es que estas imágenes que vemos fue en el puro tiempo de la pandemia, vemos la gente con los tapabocas. Lo segundo es que el Vaticano, en un gesto como de universalidad, ha ido recogiendo las advocaciones marianas de todos los países, y en la muralla interna, que no es una muralla pequeña de Ciudad del Vaticano, han ido colocando en los jardines vaticanos, y en la muralla interna han ido colocando imágenes marianas, patronas de los distintos países, no solamente de América Latina y del mundo. Cuando se manda a pintar, había quedado lienzo al lado y lado, sobrante, entonces había quedado en el centro la imagen de la Virgen del Rosario. Dijo, ¿qué hacemos? Pues el encomendero era don Antonio de Santana, y dijo, pues coloque al santo patrono mío a San Antonio. Y el fraile dominico, que siempre han tenido la custodia, vimos los frailes dominicos han tenido la custodia allá en Chiquinquirá de la imagen del Rosario de la Virgen, era San Andrés o Fray Andrés, entonces le colocan a San Andrés, que la vemos con la cruz en forma de X, como fue crucificado. Entonces la gente a veces no sabe por qué, quiénes son los dos santos, San Antonio y San Andrés, por el encomendero Antonio de Santana y por el fraile dominico que estuvo en todo este encargo. El cuadro en principio es mandado a pintar en 1560, se pinta en 1562, pasan unos pocos años por una capilla de paja donde se filtraba la humedad, el agua, el cuadro se va deteriorando, se baja el cuadro porque desaparece la imagen, se utiliza para secar grano, y ponerlo ahí al sol como que fuera tela de fique o de cabuya, y luego es recuperado por esta española María Ramos y lo lleva a una capillita en mejores condiciones, y viene esta restauración milagrosa, sobrenatural, ese 26 de diciembre del año 1586, hace 440 años, y empiezan a visitarla las personas, a pedirle a la Virgen que les ayude, y a orarse por intercesión de la Virgen numerosos milagros de curaciones, de enfermedades delicadas, de familias que habían tenido alguna dificultad, y empieza todo este acto de esta historia de veneración a la Virgen del Rosario que se conserva en el departamento de Boyacá y concretamente en el municipio de Chiquinquirá. O sea, por eso le dicen la descartada, porque fue un cuadro que habían descartado. Total. Lo cogieron, le dieron un cariñito padre, lo renovaron poniéndole las dos imágenes de los dos santos. Y también tiene algo que llama la atención, es que tiene muchas joyas, y mucha gente se pregunta por qué si la Virgen María es sinónimo de humildad, de sencillez, aparece con todas estas joyas. A ver, en la piedad popular, la idea de coronar la Virgen, y aquí lo vimos que el fraile dominico le coloca una corona a la cabeza de la Virgen, es un acto de reconocimiento de María como reina. Los reyes y las reinas son coronados, y le colocan, digamos, una orfebrería fina, diciendo de alguna manera en un acto de amor, si le das un rubí, una esmeralda a una mujer que amas por parte de su esposo, como la mujer más querida, la madre más tierna y más amada, no colocarle una corona con joyas, digamos, incrustadas dentro de la corona, o engasadas dentro de la corona. Entonces simplemente es la piedad popular y el cariño a la Madre de Dios, que la reconocemos como reina, que la han llevado a engalanar el lienzo con
joyas sin tratar de tocar el lienzo deteriorado. Exactamente, las joyas están superpuestas. Sobrepuestas, y tengo, sí. Tengo entendido, padre, que muchos mineros llevaban allá su esmeraldita, le llevaban regalos y todo esto, pues como que lo han ido adaptando. Sabemos que Boyacá es una de las regiones del mundo más rica en esmeraldas, una joya preciosa. De hecho, es producto de exportación en nuestro país. Y era una forma de agradecerle a la Virgen un favor recibido, una intercesión ante su Hijo Jesucristo alcanzada y una manera también de mostrar un amor filial de hijo a quien es madre de todos. De hecho, la llaman la chinita, como veíamos en la nota. Veamos cuando el Papa Francisco visitó a Colombia en el año 2017, el homenaje que le rindió. Muy pocas veces han sacado el cuadro de la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá allá en Tunja. Eso es muy pocas ocasiones ocurre esto, ¿no? Sí, por rogativas, por la paz del país, en tiempos en que ha habido mucha violencia, en temas de sequías, de plagas, por la visita especialísima del Papa Francisco, el cuadro fue llevado a Bogotá. Porque él no podía viajar, su programa de actividades no alcanzaba a viajar allá a Chiquinquirá. De manera que en ocasiones especiales tengo entendido que ha sido una docena de veces en estos siglos de tradición, de devoción, de amor, y siempre pidiéndole a la Virgen su poderosísima intercesión por calamidades públicas, repito, por pestes, por guerras, por sequías, clamando por la paz, orando por la Iglesia. De verdad que han sido ocasiones muy puntuales y muy importantes donde tenemos a María, como dice una bella novena, nuestra última esperanza. Y seguimos con el programa, con nuestra selección de noticias. Veamos cómo en el Líbano los niños reciben la primera comunión, aunque este país está pasando por una serie de bombardeos, de ataques y demás. Pese al alto al fuego negociado durante una nueva ronda de diálogo entre Israel y el Líbano en Washington, se han seguido produciendo ataques y bombardeos. La localidad de Reims es uno de los lugares que más está sufriendo las consecuencias. Es el último pueblo del sur del país de los Cedros en la frontera con Israel. Sin embargo, en mitad de los ataques, la Iglesia continúa trabajando con su feligresía y 49 niños tomaron su primera comunión allí. È stato bello, hanno ridato un po' la gioia un po' alla nostra parrocchia, che sono stati 49 bambini, ripeto, mancano altri 18 comunque, e così siamo ritornati un po' di più al senso della prima comunione, l'importante di tornare a pregare, no? Di fare quella comunione con Cristo. Los niños de los que nos habla el padre Tony, quien ha participado en la preparación y catequesis de estos chicos y que aún tienen que recibirla, están en Beirut. Por el momento no se pueden desplazar debido a la gravedad de la situación y las comunicaciones allí son cada vez más difíciles debido a los bombardeos. Hanno insomma bombardato le due reti, Alfa e MTC, quelli che insomma sono le linee telefoniche, insomma dei cellulari. Quindi non so se avrò la línea. Se trata de un pueblo cristiano que no tiene defensa ni fuerzas militares propias. Un lugar en el que apenas llega ayuda humanitaria y donde aún quedan familias enteras junto al clero local que se mantienen en su tierra convirtiéndose en un ejemplo de resistencia civil. Así es, en el Líbano muchas personas están mostrando realmente un gran ejemplo. Pero hablemos, padre, de algo que me llamó mucho la atención, y es que allá hay un panorama religioso bien diverso, ¿no? Hay más de 18 confesiones vigentes o con presencias minoritarias,
con mucha fuerza el mundo musulmán, el 60% de la población, el mundo cristiano, el 30% de la población, y en el Líbano concretamente, lo habíamos compartido en otro programa, es el rito cristiano católico maronita, siguiendo un santo muy querido por ellos, San Marón, y dando un santo muy querido en Occidente y ahora muy conocido, como que fue un místico, un santón, y muchas curaciones de enfermos de manera milagrosa se han alcanzado por la intercesión, porque el milagro lo hace solo Dios, por la intercesión de este santo, San Charbel Makhlouf, cuya memoria litúrgica tendremos el próximo 24 de julio. Pero lo que uno ve en esta nota, Miriam, es la profunda, primero, el horror de la guerra, el horror de una ciudad devastada por la violencia, por el odio, la pobreza que genera, el trauma psicológico y emocional, pero al mismo tiempo está detrás del horror de la guerra la resiliencia, el hay que seguir viviendo, hay que seguir batallando, hay que seguir avanzando en la vida. Y en ese contexto, estas 49 criaturitas, niñas y niños, que por primera vez reciben a Jesús Eucaristía en una ceremonia con seguridad muy bonita, rompe un poquito como todo ese peso emocional y psicológico de la guerra y nos lleva a nosotros a pensar en Occidente, qué cómodos vivimos la fe cristiana y cuánto heroísmo hay en los países en guerra, los países del Medio Oriente, concretamente aquí en el Líbano, cuánto heroísmo hay en este puñado de cristianos católicos de rito maronita que quieren vivir su fe aún en medio de la hostilidad, de la agresión y de la violencia de fuerzas externas. Padre, y ahorita hablábamos de lo ejemplares que son allí los cristianos, porque no solo están abriendo las escuelas, los monasterios para las personas que están sufriendo por estos bombardeos, sino que se abren a todo tipo de religiones, es decir, allí reciben a los musulmanes, a los judíos, en fin, de todas las confesiones religiosas que haya, ¿no? Esto me lleva a que cuando uno en la vida apunta a lo esencial, recuerdo una frase: no hay muchas razas, hay una sola gran raza, la humana. No hay muchas naciones, hay una sola gran nación, el mundo. No hay muchas religiones, hay una sola gran religión, el amor. Cuando uno ve esto, y esto se descubre mucho cuando en la precariedad, en el dolor, en el sufrimiento, se concita de manera espontánea lo mejor, las mejores reservas del alma humana, que nos lleva a romper barreras raciales, barreras económicas, barreras de nacionalidades, barreras de ideologías políticas, y barreras religiosas, nos llevan a nosotros a reconocer todos en el fondo somos hermanos. Cuando uno ha sido consentido por la vida, de pronto se vuelve un poquito, ¿qué será la palabra?, quisquilloso. Entonces dice, este no es de mi religión, este no es de mi raza, esto no es de mi nacionalidad, pero en eventos como un terremoto, un tsunami, una guerra, sale lo más bello, lo más noble, la mejor versión del alma humana, la solidaridad, la compasión, el sentido del servicio, del apoyar al otro, que nos recuerda un mensaje muy profundo de la Biblia. Toda la Biblia fue escrita por hombres del desierto, porque fue una región desértica donde se escribe toda esa historia sagrada de miles de años y se condensa en los libros del Antiguo y un poco menos del Nuevo Testamento. Y la gran enseñanza, sobre todo en los libros del Antiguo Testamento, es algo: no se sobrevive en el desierto, y entendamos el desierto de la vida cuando hay guerra, cuando hay terremotos, cuando hay catástrofes naturales. No se sobrevive sin Dios y sin comunidad. Estos son los esenciales de la vida. No se sobrevive en la vida cuando es una lucha permanente sin Dios, sin la fe en Dios y sin el apoyo de la comunidad. Y esto es una filosofía muy profunda, y esto apunta todo este tema en los países en guerra. Es un solo Dios, somos hermanos, nos necesitamos unos a otros, por eso se superan
bloqueos por barreras religiosas o por nominaciones religiosas. Padre, son un ejemplo de resiliencia. De hecho, las familias tienen como un punto de encuentro en medio de todos esos ataques y demás, y son los cementerios. Y allí, quien creyera, celebran la vida. Celebran la vida, y es que están haciendo primero memoria histórica de sus muertos, pero sobre todo están entendiendo de la fe. Ellos ya viven la vida plena. Y en el fondo es tan desesperanzador y tan desesperante su vida terrenal, que en el fondo lo que para nosotros en Occidente nos aterra la muerte, para ellos la muerte, y lo que abre la muerte, el nacimiento de la nueva vida, es la perspectiva del paraíso. En el fondo están celebrando que detrás de un mártir de la guerra hay un hombre o una mujer, hay un rostro humano que ya goza de la presencia de Dios, y que su sufrimiento, su holocausto no ha sido en vano. Pasando a otro tema, les contamos que el Papa León XIV nombró a una laica como directora del Departamento de Comunicaciones del Vaticano. León XIV ha dado un vuelco a la cúpula de la comunicación del Vaticano, un movimiento tanto sorprendente como estratégico que refleja la gestión equilibrada del pontífice y su voluntad de tender puentes con todos los sectores de la Iglesia. El Papa ha elegido para dirigir el Dicasterio para la Comunicación a Montserrat Alvarado, quien sustituirá a Paolo Ruffini y se convertirá a partir del 1 de noviembre en la segunda prefecta de un departamento vaticano, la primera mujer laica. La decisión tiene varias lecturas, la principal, la de aportar una visión más internacional en la estrategia de comunicación de la Santa Sede, tradicionalmente centrada en Italia. Montserrat es mexicana, pero con perspectiva también estadounidense por sus estudios y títulos en la Universidad de Florida y Washington, D.C. Aunque no ha tenido cargos en el Vaticano hasta ahora, conoce bien la Iglesia. Ocupó desde 2009 hasta 2023 puestos de liderazgo en el Fondo Becket para la Libertad Religiosa. Pero su perfil más destacado ha sido como presidenta y directora de operaciones de WTN News, cadena de televisión conservadora a la que ha llevado una corriente más moderada después de algunas polémicas de las que se llegó a pronunciar incluso el Papa Francisco. Con esta decisión, León sigue la estela de su predecesor, colocando a mujeres y laicos en grandes puestos de responsabilidad. Por otro, mantiene el equilibrio con los sectores más tradicionales. Ahora Montserrat tiene por delante varios retos. Por un lado, gestionar y dirigir el departamento más grande y con más personal del Vaticano, y también establecer cómo será la comunicación del propio Papa. Con seguridad debe ser una mujer muy brillante para que la Iglesia haya puesto en sus manos el gran micrófono global que tiene. Padre Carlos, ¿cuántos medios de comunicación tiene la Iglesia Católica? A ver, yo creo que... O el Vaticano mejor. Sí, yo creo que hoy hay un despertar frente a los medios, y la pandemia aceleró esto porque descubrimos, o la Iglesia al más alto nivel descubrió, que el mundo no se entiende hoy sin las tecnologías de la información y las tecnologías de la comunicación, las famosas TIC. Y ahora el Vaticano, no solamente con el Observatorio Romano, que ha sido el gran periódico oficial de la Iglesia, no solamente con Radio Vaticano, que ha sido la gran radio, digamos, tradicional en muchas lenguas, sino ahora sobre todo con la oficina de prensa que se ha modernizado, con Vatican Media, que permite transmisiones a través, por ejemplo, de YouTube en numerosas lenguas para distintos países. Está mostrando una perspectiva mucho más global, una mirada 360 grados del fenómeno de que lo que no existe en el mundo de la información sencillamente no existe si no estamos en el mundo de las redes sociales, en el mundo de las web, en el mundo de la conversación digital. Sencillamente la Iglesia hoy no existe. Y aquí ha habido, creo que, un nombramiento muy estratégico, porque no solamente se trata de una mujer privilegiando la mirada, el rol y el papel de la mujer en un alto cargo y muy estratégico como es el Dicasterio para la Comunicación, sino que además Montserrat Alvarado ha trabajado en medios católicos más tradicionales, estamos más vinculados a medios católicos más tradicionales como
EWTN, la famosa cadena de televisión y de radio de la Madre Angélica, que había tomado alguna distancia frente al pontificado de Francisco, tal vez por líneas ideológicas o líneas eclesiales distintas, que el Papa lo que está buscando es tender puentes para que hablemos el mismo lenguaje y para que, aprovechando el desarrollo tecnológico y la experiencia de los grandes medios norteamericanos, que en general son más conservadores, el Papa está teniendo un puente. No rompamos la comunicación vaticana por un lado y la comunicación de Norteamérica, la comunicación católica norteamericana, que tiene un peso importante cultural y mediático en el mundo. No la rompamos, sino vamos a tratar de integrarla. Entonces, un nombramiento muy estratégico. Y es una mujer muy joven, Padre y Carlos. Muy capaz. Sí, exactamente, debe ser muy capaz. Uno se pregunta por qué el Vaticano no tiene un canal de televisión oficial. Lo que pasa es que cuando hablas de la Iglesia para 200 naciones donde tiene presencia la fe cristiana, así sean un puñado de personas, como en el caso del Líbano, es más estratégico y más universal utilizar, digamos, las redes sociales y un canal como YouTube. Los costos económicos de la televisión abierta son muy altos y definitivamente el mundo ha hecho dos migraciones de las emisoras radiodifundidas a los podcasts digitales y de los canales de televisión abierta, cada vez con menos preeminencia, al mundo también de la televisión streaming y la televisión a través de, o los contenidos audiovisuales a través de medios digitales. Esto lo tenemos que entender, y en ese orden de idea, las canales de televisión católicos y seculares de televisión abierta están llamados, si no a desaparecer, a disminuir su preeminencia. Lo vemos en nuestros canales en Colombia, canales noticiosos, cada vez comentan más lo que se habla en redes y abren sus canales propios. Caracol de Televisión abrió su plataforma propia. YouTube dirán, no le voy a dar los millones de seguidores a YouTube, abro mi propia plataforma, y ellos no se hacen propaganda porque entienden cómo es la línea de negocio. Y cada vez la gente mira más contenidos a través de medios digitales que de los medios convencionales, emisoras radiodifundidas o canales de televisión abierta. Y me llamó la atención que es el departamento allá en el Vaticano, con el mayor número exactamente, de personas que trabajan allí, ¿no? Más de 500 personas. Así es. Bueno, vamos a finalizar el programa con las historias que inspiran, hoy con la de un padre que se asombra ante la posibilidad de que su hijo, que murió como a los 24 años de edad, pueda llegar a ser santo. Pedro Ballester falleció a los 21 años de un cáncer muy agresivo. Fue en Manchester en 2018. Era estudiante de ingeniería química y junto a su familia vivía en el Reino Unido por motivos laborales. En 2014 empezó a notar un dolor en la espalda que resultó ser un cáncer de pelvis ya extendido. Él mismo era consciente de la gravedad. Y luego a los 18 pues, se le diagnosticó un cáncer de hueso, un osteosarcoma. Y a pesar de mucho tratamiento que tuvo, al final pues, el tratamiento no funcionó o funcionó lo que funcionó, pero murió a los 21 años, el 13 de enero del 2018. Casi una década después, la diócesis de Salford, en Reino Unido, acaba de dar el primer paso para que Pedro Ballester pueda ser declarado santo, la causa de beatificación. Esto significa que se examinará a fondo su vida, sus escritos y los testimonios de quienes lo conocieron antes de enviar un expediente al Vaticano. ¿Pero qué se le pasa por la cabeza a un padre con un posible hijo santo? Hombre, mucha responsabilidad, porque muchas veces me preguntan cosas y yo tengo tantos defectos y tantas virtudes como tú y como cualquiera. O sea, yo tengo mis luchas pero tener un hijo santo te pide una responsabilidad. O sea, yo estoy hablando de una persona que está muy cerca de Dios. Pedro se esforzó por ofrecer sus dolores y cuidar de sus seres queridos. Se aseguró de que la enfermedad no fuera lo principal en su vida. De hecho, llevaba a Dios a otros enfermos cuando estaba en el hospital. Y había un chico, Tom, que se pasaba todo el día que Pedro estaba ingresado con la quimioterapia, estaba con él. Se venía a la habitación de Pedro y estaban juntos y hablando
Y a veces incluso Pedro, que estaba con la morfina para el dolor y todo esto, pues Tom se queda en la habitación, en una esquina, sin molestar, pero porque estaba muy a gusto con Pedro, porque se sentía querido, ¿sabes? De hecho, Tom, antes de morir, porque mi hijo murió primero, pues después, al cabo de unos meses murió Tom, él, que no era católico, dijo, yo quiero bautizarme. Lo que pasa es que esa misma noche, al día siguiente le iban a bautizar y esa misma noche murió. Para abrir una causa de canonización tienen que pasar 5 años del fallecimiento de la persona, pero antes se puede comenzar a recopilar información. En el caso de Pedrito, como se le conocía en los vínculos cercanos, se empezó a distribuir una oración de culto privado, que también sirvió para dar a conocer la vida del ahora postulado para ser santo de la Iglesia Católica. Padre, qué curioso. Podría llegar a ser santo, pero no era católico, ¿no? Qué bonito, pero aquí hay algo muy de fondo y es la propuesta de los santos que son modelos de vida de jóvenes. Cuando uno ve a Pedro Ballester está pensando en un Carlo Acutis y en el fondo está descubriendo también una verdad, que la fe y la santidad y las virtudes heroicas no es solamente, digamos, potestad de la fe católica, sino cristianos más allá del ámbito católico que pueden tener, digamos, esta gracia de alcanzar la vida plena con Dios. Y creo para muchos enfermos de cáncer que uno como sacerdote le toca escuchar con más frecuencia de la que quisiera, él necesita un milagro, un primer milagro para avanzar en su proceso de canonización, pedirle por intercesión de Pedro Ballester, aquellos que tengan un familiar o que nos esté viendo y que esté enfermo de cáncer. Él murió de cáncer, pedirle por su intercesión, el que entienda al enfermo de cáncer, que pueda interceder y luego, qué bueno, documentar ese cáncer, es decir, he sido curada o curado por la intercesión de Pedro Ballester, que es la forma como se hace. El santo intercede y simplemente cuando alcanza el milagro, la Iglesia entiende que esa persona ya está en la plena comunión con Dios y que es un válido intercesor ante el Padre Dios por las necesidades, las enfermedades, las intenciones humanas. Exactamente, Padre, pero ¿usted sí cree que este joven llega al honor de los altares? Pues lo dirá Dios y la Santa Madre Iglesia, pero por lo menos me llama la atención que nos estamos abriendo a un panorama de santos que no es solamente en el ámbito de las religiosas o sacerdotes o misioneros, sino laicos de a pie, estudiantes universitarios, gente común y sobre todo gente muy joven. Es un chico que muere a los 21 años en 1918, hace menos de 10 años. Estos santos contemporáneos tienen que impulsarnos mucho en la línea de lo que decía Juan Pablo II, le respondió un periodista, ¿usted por qué ha canonizado tantos santos? Y él decía, porque el mundo necesita y esta generación necesita modelos de vida. Y creo que estos chicos pueden ser modelos de vida para las generaciones jóvenes que se van levantando. Y es muy llamativo el hecho de que hay muchas personas que no son católicas, pues nominalmente católicas, pero llevan a Dios adentro, son buenos seres humanos, aunque no aparezcan como tal, como el gran católico, pues, ¿no? El Concilio Vaticano II utiliza una expresión muy especial, los cristianos anónimos, aquellos donde la acción de la gracia, que habíamos hablado en otro programa, la acción del Espíritu de Cristo obra en ellos sin que de manera explícita y consciente lo reconozcan. Yo conozco no pocas personas que son maravillosos seres humanos, entregados y heroicos servidores desde la medicina, desde otras ciencias del saber, sin una profesión explícita de fe religiosa cristiana. Esos son cristianos anónimos. El Espíritu de Cristo obra llevando su humanidad a la plenitud en el servicio, en la compasión, en la entrega, sin que ellos reconozcan explícitamente la acción de Cristo en sus propias vidas. Sí, eso nos lleva a no juzgar a nadie, Padre, porque de pronto es un ateo, de pronto no va a misa, pero pronto es más, tiene a Dios, más a Dios que nosotros. Y hay bautizados de mucha partida registrada en la parroquia, pero a veces su vida
de creyente deja mucho que desear. Así es, Padre. Muchísimas gracias por su acompañamiento en el programa. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos han acompañado el día de hoy, a Ron Report por sus notas, a Men Comunicaciones por sus servicios y a Adrián Maduro por el Control Master. Que tengan un resto de día muy feliz. El Señor los bendiga a todos. ¿Listo para un cambio? La app Amén Comunicaciones te abre las puertas a un mundo de fe y reflexión. Con un solo clic podrás acceder a misas, oraciones y contenido que nutre tu alma. Esta app es ligera y fácil de descargar en Android y Apple. El Padre Carlos Yepes te invita a unirte a esta comunidad de fe y esperanza. No dejes pasar la oportunidad de crecer espiritualmente cada día.